Hola, bienvenidos a Radio Gabo, en vivo desde el Festival Gabo. Esta es una iniciativa plural que es de la Deutsche Welle Academie, Cooperación Alemana, Revista Arcadia, Oxfam, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Fundación Gabo, que premia lo mejor del periodismo. Estamos haciendo esto para entrevistar a los principales personajes de este festival. Y en esta charla me acompañan Víctor Casas, que es periodista y profesor de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Y Alejandra Gutiérrez, que es coordinadora general de la agencia OCOTI, de Hola, buenos Guatemala. días. De Guatemala, buenos días. Bueno, el tema de hoy es sobre periodismo de transición y sobre el cubrimiento de verdad, justicia y reparación, digamos, más o menos. Entonces yo quisiera que ustedes, desde sus experiencias, me contaran cuál es la imagen que tiene de los procesos de transición, luego de haberlos cubierto tanto tiempo, ¿no? Como si tienen una imagen certera de lo que, es decir, si alguien les pregunta, bueno, sus países cómo están en esos términos, ¿qué responderían? Arranquemos contigo. Vale, yo empezaría por decir o por matizar un poco y decir que personalmente no creo que estemos en un periodo de transición, no estamos en un periodo de posconflicto, estamos en un periodo de posacuerdo y de implementación de unos acuerdos de paz con un grupo armado, pero sigue activo el ELN, siguen activas las bandas emergentes y grupos paramilitares que surgen de esa mala desmovilización que se dio en la primera década de este siglo con los grupos paramilitares. Entonces yo empezaría por ahí, por decir que soy bastante, tal vez soy muy poco positivo en ese sentido, y yo diría que en el caso colombiano no estamos en un periodo de transición, como por ejemplo si hacemos una comparación, por ejemplo, con el caso español o con el caso de Ruanda o con el caso de Argentina luego de la dictadura o con el caso de Chile luego de la dictadura. Si uno se pone a comparar esos escenarios, aquí seguimos con crímenes, con desapariciones forzadas, con personas que estaban en unos grupos armados que entregaron las armas y ahora están nuevamente en grupos armados. Entonces yo empezaría como por ahí, por decir que personalmente no creo que estemos en ese periodo de transición. Pero hay algo que tú dijiste que es posacuerdo. ¿Eso cómo lo ves? Mal porque digamos que el hecho de que estén asesinando a líderes sociales, el hecho de que estén asesinando a excombatientes, el hecho de que muchos de esos proyectos productivos que se supone que iban a llegar a las personas que entregaron las armas estén un poco frenadas, pues eso digamos que eh, hace que el panorama no sea muy positivo. Y más allá de eso, el hecho de que la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas estén trabajando con las uñas porque tienen mucho menos presupuesto del que deberían tener, lo lleva a uno a pensar de, bueno, qué tan exitoso puede ser este proceso cuando todo está como caminando tan lento y cuando no se tiene el apoyo del Estado para que todo eso funcione a la velocidad que debería funcionar, y también el apoyo de la ciudadanía, porque pues no nos digamos mentiras, estamos en un país en el que una pequeña mayoría dijo que pues votó en contra de ese acuerdo de paz, y es evidente que el hecho de que haya ganado Iván Duque el año pasado también dice un poco por dónde va la posición de los colombianos. ¿Qué dices tú? Bueno, a mí me parece bien interesante estar aquí. Muchas gracias por la invitación, pero siempre he creído que Guatemala y Colombia tienen muchas similitudes a pesar de la distancia geográfica. Una guerra que después de la de Colombia fue la más larga. Entonces, este espejo nos sirve para aprender de lecciones. En este momento yo veo lo que está haciendo el periodismo colombiano y me parece admirable porque nosotros no hicimos esa tarea. La firma de la paz en Guatemala fue en el 96, hace muchos años, y quedaron muchísimas tareas por resolver. Se cubrió el acuerdo como un hecho noticioso, como un acuerdo político, como un asunto apresurado, y fue como esa lógica de lo que quieren muchos, que es que se pase la página. Entonces no llegamos a
ni siquiera a revisar esos acuerdos o a estar pendientes de que se le dé seguimiento a los acuerdos. Y también por muchos años se dejó dejamos de preguntarnos qué pasó con las víctimas, de preguntarnos por la verdad. Y entonces fueron años después que empieza este trabajo de recuperación, de investigación, de lo que los medios también habían callado por muchos años. Entonces me parece clave, digamos, lo que se está haciendo ahora, que va el periodismo colombiano, es mi opinión, viéndolo desde allá, que va muy, muy en paralelo de este proceso, y en cambio en Guatemala fue como un listo, dejémoslo atrás y no seguimos al lado, ¿no? Y obviamente el tema de la violencia sigue en Guatemala, las lógicas siguen en Guatemala, los motivos por los que se inició en la guerra también permanecen. Entonces tampoco hemos buscado desestructurar, o lo hemos buscado pero no a nivel general, digamos, esa conciencia ciudadana de buscar cuáles eran esos motivos y si realmente lo hemos solucionado. Nosotros estamos en posconflicto todavía, yo creo, pero no somos conscientes de eso, y me parece que como periodistas nos toca seguir recordando que nosotros estamos caminando sobre muertos, sobre cadáveres que aún no han sido recuperados. Ustedes, digamos, ambos han hecho un balance más o menos negativo de la situación. ¿Ustedes cómo creen que podría ayudar el periodismo a cambiar eso? ¿O el periodismo simplemente puede contar lo que está pasando y ya? Pues yo creo que el periodismo, la tarea del periodismo es eso, es reportar lo que está pasando, pero yo creo que en el caso colombiano deberíamos hacer un esfuerzo de estudiar lo que ha pasado en otros lugares del mundo para ver cómo podemos darle la vuelta al problema. O sea, en las últimas semanas en España ha sido noticia lo de la exhumación del cuerpo de Franco, y pues han pasado 40 años. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que 40 años después del fin de la dictadura todavía estén en este tipo de debates cuando deberían tener todo más o menos claro? La ley, en el caso también español, la ley de memoria histórica es de hace 10 años. En el caso de Guatemala también empezaron todo ese proceso mucho tiempo después. Entonces yo creo que la tarea que deberíamos hacer con cuidado los periodistas en el caso colombiano es estudiar lo que ha pasado en otros países para tratar de evitar que se repitan esos errores que ya se han cometido en otros procesos en los que sí ha habido un periodo de transición. Sí, yo comparo el periodismo de transición, si le podemos llamar así, como ir conduciendo un carro o un automóvil. Hay que ver qué está sucediendo en la ruta, hay que ver la coyuntura, hay que ver el momento, pero también hay que ver por el retrovisor y estar revisando qué pasó y hacer trabajo de investigación constante, porque parte de nuestras guerras es que la estrategia era ocultar la verdad, ¿no? Entonces es una tarea a dos tiempos, que toma muchísimo tiempo esa recuperación, mucho trabajo, recursos también, pero que toca ir haciendo ese paralelo. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué es esta cultura de paz? ¿Qué es esta violencia que sucede? ¿Y qué sucedió? ¿Y qué se escondió? Todo eso me parece que es ese doble tiempo, y me parece genial que Colombia esté revisando esos procesos o esos errores que se cometió tanto en los procesos de paz como en el periodismo. Para hablar de estos temas de posconflicto y de transición, es necesario hacer periodismo sobre justicia, ¿no? Y a mí personalmente, digamos, me parece que el periodismo judicial es excepcional. O sea, es decir, me parece que es como, lo que yo siempre digo es como cualquier persona que haya hecho periodismo judicial puede hacer periodismo el que sea, porque está muy bien entrenado. Es un periodismo que es manejo de fuentes, manejo de lenguaje. Es decir, es muy completo. Pero al mismo tiempo me parece que el periodismo sobre posconflicto y de transición se empieza a volver, a pesar de ser excepcional, se empieza a volver especializado, ¿no? Como, y cada vez menos leído, como que la gente empieza a solo a leerlo cuando realmente trabaja con el tema o cuando le interesa el tema. Entonces, por ejemplo, aquí hay un medio en Colombia
que hace eso a veces, que se llama Verdad Abierta, y ese medio es excepcional, como yo digo, pero muchas veces incluso es como solo leído por jueces, por ejemplo. Entonces los jueces dicen, mi fuente es Verdad Abierta, incluso. Ustedes en su trabajo, ¿cómo hacen para sobrepasar eso, digamos, como porque el periodismo sobre transición necesita ser visto por la sociedad en general? No sé si hayan hecho experimentos para que tenga más impacto, para que sea leído, para que la sociedad traspase esa barrera de la especialización del lenguaje. En el caso de Hacemos Memoria, que es un proyecto de la Universidad de Antioquia apoyado por Deutsche Welle Academy, lo que estamos tratando de hacer o de experimentar es a través de las redes sociales, que es por donde podemos llegar a ese público que tal vez de entrada no le interesen tanto estos temas. Pero efectivamente es un tema difícil, es un tema que tiene también que ver con la cultura, y no solo con la cultura, sino también con las empresas periodísticas. Uno no le puede pedir al colombiano de a pie que se interese por los desaparecidos de la escombrera en la Comuna 13 de Medellín, cuando los medios te están vendiendo lo último que hizo J Balvin o James Rodríguez. Y los medios están haciendo eso porque es lo que da clics y lo que le genera al final del día la posibilidad de seguir subsistiendo. Entonces yo creo que es un problema que va bastante más allá del mero ejercicio de los periodistas, porque periodistas buenos hay en todos los medios, periodistas que tienen un interés por estos temas hay en todos los medios, pero las empresas periodísticas no necesariamente le interesan estos temas porque no son, aunque suene mal decirlo, no son taquilleros ni rentables. Sí, yo tuve la experiencia de estar para el juicio por genocidio en Plaza Pública, un medio digital, y coordinamos un especial del juicio por genocidio. Yo creo que que había, digamos, de parte de nosotros un interés específico en considerarlo un tema noticioso y un tema importante. Y creo que los medios, digamos, los medios del diario empezaron a entender eso. Yo creo que clave es lo de las redes sociales. Nosotros cuando hicimos esa cobertura empezaba un poco el Twitter y empezamos a transmitir directamente el juicio así, y entonces la gente como que se enganchaba a ese proceso. Luego creo que clave es el lenguaje judicial, que es terriblemente aburrido y terriblemente complejo, que pareciera que está construido para que los ciudadanos no nos enteremos. Entonces toca hacer ese trabajo pedagógico de explicar de qué se trata el proceso, más allá de el amparo y el recurso de no sé qué, sino que el artículo no sé cuánto, porque eso a uno le aburre a la tercera línea. Entonces traducir eso requiere especialización, como tú dices, requiere que uno se entere de qué significan todos esos términos y traducirlo de esa manera a un asunto más simple. Y luego también creo que es importante, repito otra vez, explicar, bueno, este proceso, ¿por qué sucede así? Porque en aquel tiempo el contexto, etcétera, etcétera, y describir quiénes son esos protagonistas de esa puesta en escena que resulta siendo un proceso judicial, ¿no? Yo creo que lo que dice ella también pasa por algo muy importante, que es la capacitación de los propios periodistas. Los periodistas muchas veces no estamos capacitados para cubrir este tipo de temas en Colombia, y he visto ejemplos de periodistas que confunden el trabajo de la Comisión de la Verdad con el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces ni siquiera en eso, que es lo elemental, tenemos suficiente claridad muchos periodistas. Entonces yo creo que eso también pasa por el tema de la formación, y para hacerle llegar esto al público pasa también por un ejercicio de tratar de leer a las audiencias y tratar de ver cómo podemos colarnos entre tanta noticia basura para transmitir lo que verdaderamente nos parece importante. Tú ahorita dabas un ejemplo de una transmisión en vivo que hicieron. ¿Tú me puedes dar un ejemplo como de eso? Tratar de atrapar una gran audiencia para que se entere de cosas que hayan hecho. Por ejemplo, algo que es una cosa muy sencilla que hemos hecho, pero que hemos visto que tiene, que genera reacción y que genera lo que al final del día nos interesa, que es discusión pública sobre estos temas, es, por ejemplo, irnos a las hemerotecas y buscar en los archivos noticias de cómo se cubrieron los acontecimientos y publicarlas.
y eso genera que la gente sepa qué pasó, pero también en algunos casos genera un poco de indignación por cómo se abordaron los hechos desde el trabajo periodístico, y obviamente lleva al final del día a una reflexión. Un caso puntual que recuerdo mucho fue una portada que sacó la revista Semana después de la masacre de Segovia, en la que la portada era la reina de belleza que había ganado el reinado nacional de Cartagena, y abajo decía masacre en Segovia. Nosotros publicamos eso en redes sociales y empezó la gente obviamente muy enojada a decir, bueno, es que por eso nos va como nos va, si siempre hemos puesto por encima los reinados de belleza a la realidad nacional. Para hacer periodismo de memoria es fundamental el trabajo de archivo, ¿no? Y la UDEA sacó ahorita un archivo de 50 años, ¿no? Y en Guatemala hay un tema también con el archivo de la Policía Nacional. ¿Por qué no me cuentan un poquito de esas experiencias? Arranca tú, sí. Sí, en Guatemala se descubrió un archivo que tenía la policía, un archivo de más de 100 años. Se descubrió de una manera casual en una casa olvidada, en un barrio residencial, que los vecinos sospechaban que había algo raro en ese lugar, porque veían que entraban y salían policías, pero no sabían muy bien, y pensaron que había pólvora o asuntos ahí de armas que podrían ser peligrosas para los mismos vecinos. Ponen la denuncia, llega el procurador de derechos humanos y descubren un archivo con millones de documentos que van desde un recibo de gasolina de la policía en 1950 hasta partes de detenciones, etcétera, etcétera, y se inició un proceso impresionante de digitalización y de orden de eso. Yo tuve la oportunidad de verlo cuando recién se había descubierto, eso fue ya no me acuerdo, 2007, 2008, por ahí, y era todo montañas de tierra, o sea, había plantas incluso sobre esos documentos. Se hace ese trabajo y ese archivo ha servido para investigaciones periodísticas y también para investigaciones judiciales. El asunto es que sí es un trabajo de hormiga que requiere de muchísimo tiempo, y ahí yo diría de claridad, ¿no? De claridad de qué estamos buscando y hacia dónde ir, porque son montañas. Y yo diría clave es la protección de esos archivos, es cuidarlos como patrimonio nacional. En Guatemala, justamente en el último año, se cerraron puertas de ese archivo, digamos, estaba bajo custodia de la Procuraduría y ahora está bajo custodia del gobierno, lo cual es bien arriesgado. Y de cualquier manera yo resaltaría eso, o sea, cuidar esos archivos y pelear por la apertura de otros, porque desconocemos en dónde puede haber otros, y entonces hay que hacer esa insistencia pues desde el periodismo y también que la ciudadanía sea consciente. Antes de contar ese trabajo que hicimos en la universidad, y referente a lo que dice ella, me parece importante el caso colombiano. Todavía no conocemos todos los archivos del DAS, y yo creo que va a ser muy importante el día que eso llegue, si llega, toda la información que vamos a encontrar en esos archivos. Ahora, pasando al trabajo que hicimos en la Universidad de Antioquia, que fue un trabajo que empezamos en diciembre del año pasado. Hacemos memoria durante 4 años, estuvo o ha estado trabajando en varios municipios de Antioquia, asesorando a medios de comunicación comunitarios, a organizaciones de víctimas, a organizaciones sociales, y un poco enseñándoles a cómo hacer esto de periodismo en clave de memoria. Pero el año pasado, a propósito de una conversación que tuvimos en la universidad sobre si la universidad debía ser reconocida como una víctima colectiva, digamos que nos hicimos un poco la autocrítica de, bueno, nosotros estamos enseñándole a un montón de gente cómo se hace esto, pero nosotros deberíamos hacerlo en nuestra propia casa. Y de ahí surge esa idea de esa investigación en la que trabajaron 25 personas, en la que revisamos más de 18.000 ejemplares de periódicos
para identificar en primer momento hechos de violencia y resistencia en la Universidad de Antioquia y luego hacer una selección de todos esos hechos que encontramos, de unos 300 iniciales que ahorita están en una línea de tiempo, que algunos de ellos ya tienen un desarrollo periodístico y que dan un poco, es como un paneo de esa historia de la Universidad de Violencia y Resistencia. Y ahora yo creo que viene la parte más interesante y es cómo la comunidad universitaria puede contribuir a esa línea de tiempo. Y esta iniciativa a mí me parece muy importante porque uno dice, bueno, una línea de tiempo de la Universidad de Antioquia, eso le importan a 150.000 personas que han pasado por la Universidad de Antioquia, pero si uno se pone a hacer una reflexión más juiciosa, la universidad, este es solo un ejemplo de las universidades públicas colombianas que fueron víctimas del conflicto armado. En Colombia ya hay 3 universidades que han sido reconocidas como sujeto colectivo de reparación: la Universidad de Córdoba, la Universidad la del Atlántico y la Universidad Popular del Cesar. La Universidad Nacional hace poco presentó también una investigación de hechos de violencia que padecieron en la última década. Entonces yo creo que es necesario que como colombianos veamos este ejercicio no como un ejercicio de una universidad que se está mirando a sí misma, sino que es un ejercicio de, bueno, es que eso estaba pasando en la universidad y eso que pasaba en la universidad es el reflejo de lo que estaba pasando en todo el país, porque no fue una cosa aislada, sino que todos esos hechos de violencia están directamente relacionados con la violencia que está ocurriendo en todo el país. Sí, justo eso a mí me parece clave, que esos casos que parecieran aislados los presentemos como casos paradigmáticos, ¿no? Como asuntos de miren esto, estamos poniendo el foco en eso, pero luego hacer el zoom out y decir esto era sistemático. Esto era sistemático y explicar y volver a explicar y volver a explicar. Y esto se relaciona con esto otro, ¿no? Siempre estar trazando esos hilos de no era casual, no era esto, sino que este era un espacio más de cómo funciona la estructura de la violencia y de la guerra, ¿no? Yo creo que acá en Latinoamérica hay como un fenómeno que es que los gobiernos o las personas con intereses en la guerra no quieren que se sepa la verdad, ¿no? Entonces, lo que ambos decían es como la labor de archivo es muy difícil, ¿no? Y contrario a algunos países en donde pasa algo y un tiempo después, muy brevemente después, todo está abierto para que se sepa. Es decir, llega un nuevo gobierno, se hace una transición hacia una democracia, no sé qué. ¿Ustedes qué dificultades han tenido para hacer este tipo de periodismo? Por parte de agentes interesados o casos de censura o no sé. Pues yo creo que en el caso nuestro de Hacemos Memoria, yo creo que no hemos tenido esos casos de censura porque digamos que existe una especie de blindaje que nos lo da la Universidad de Antioquia. Nosotros estamos haciendo este ejercicio periodístico desde la Universidad de Antioquia y digamos que eso tiene cierto blindaje que esperemos que siga así por mucho tiempo, porque pues ya sabemos que la universidad fue violentada en muchas ocasiones. Entonces yo creo que dificultades tiene que ver con lo obvio, el tema de los recursos, que no es un tema solo de proyectos como estos, sino de los medios de comunicación en general. Sabemos la crisis por la que están pasando los medios. Y en cuanto al acceso de información, bueno, el archivo con el que nosotros trabajamos, que es el archivo de la Universidad de Antioquia, archivos como ese solo hay 3 en Colombia. Que sean tan completos, que sean públicos, solo hay 3 en Colombia. Entonces, eso también debería llevarnos a pensar de, bueno, la información no está ahí para todas las personas. Este archivo de la Universidad de Antioquia es un archivo muy valioso porque gracias a ese archivo más de 36.000 personas desde el 2011 hasta ahora han podido presentar las pruebas que facilitan que sean reconocidas como víctimas por el Estado. 36.000 personas que no necesariamente son de Medellín, no necesariamente son de Antioquia, pero que vienen hasta la biblioteca de la Universidad de Antioquia porque saben que ahí pueden encontrar una colección pública y a la que pueden acceder y en la que además hay unas personas que les están ayudando para que puedan encontrar en los periódicos alguna noticia, alguna breve, alguna referencia que
les permita a ellos demostrar ante la justicia que fueron víctimas del conflicto. Sí, esto de la investigación hemerográfica, justamente lo que tú ponías de ejemplo me parece clave, que es que los medios, al menos en Guatemala, no contaban lo que pasaba en los 70s y los 80s, y revisa uno y exactamente lo mismo, ¿no? Era otro país el que nos contaban, y es parte de la estrategia narrativa. Los archivos pueden ser muy complejos y pueden tomar mucho tiempo, pero también recuperaría la importancia de las voces, ¿no? De las fuentes primeras, de los protagonistas, de las víctimas, y creo que Colombia lo está haciendo muy bien. Y yo destacaría un asunto que es que sí, o sea, que es esencial recuperar las voces de las víctimas, pero también tenemos que poner el ojo en otros protagonistas. En el caso de los perpetradores, por ejemplo, que se quedan ahí, bueno, entonces callados, etcétera, etcétera. Hay muchísimos, en el caso de Guatemala, muchísimos líderes o militares acusados o señalados o que eran parte de los engranajes de la violencia y están libres, y se les da muy poca voz o no los buscamos. Una de las experiencias para mí más interesantes fue entrevistar por 3 días seguidos, o sea, una entrevista de más de 10 horas con un militar que fue el diseñador de la estrategia contrainsurgente. Vivía en un pueblo tranquilo y tenía todas las ganas de hablar, solo que nadie le daba la importancia, ¿no? Entonces para mí es un documento bien interesante que hicimos un documental mediometraje con la entrevista de él, y luego colgamos todas las horas de entrevista a quien les sirva, pero el punto es que también ellos tienen asuntos que explicar, ¿no? Y eso nos puede explicar nuevamente los engranajes, el sistema, y entonces toca girar la mirada, aunque sea incómodo, por supuesto, pero también es necesario para conocer toda esa verdad. Hay un rol muy importante dentro del periodismo de transición que es decir, el periodismo de transición y todo lo que nosotros sabemos de posconflicto, etcétera, las personas de las ciudades la leemos casi siempre en medios que tienen cobertura nacional y nos vamos enterando poco a poco de qué pasa. A veces lo hacen bien, a veces lo hacen mal, pero el periodismo local de los pequeños municipios, las pequeñas radios comunitarias, etcétera, etcétera, tienen un rol en esto también. ¿Ustedes cómo ven eso? Pues en el caso nuestro, en los municipios en los que hemos trabajado muy de cerca, como Sonsón, Granada, el Carmen de Viboral, San Carlos, aquí en Antioquia, y también no solo en los municipios, sino también en las comunas de Medellín, medios comunitarios. Ellos efectivamente hacen un trabajo muy valioso, porque son son los medios que tienen ahí, que la gente tiene ahí, que son los periodistas, no es una gente por allá como endiosada, sino que son sus vecinos. Entonces son muy importantes, pero ahí está la necesidad de una capacitación, porque si esos periodistas que están en los grandes medios cometen tantos errores, entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacer para que los periodistas que están en los municipios, que muchas veces no son profesionales, sino que son periodistas empíricos, cómo pueden hacer este trabajo de manera juiciosa? Y ahí está, yo creo que el valor de los procesos de asesoría, que no solo hacemos memoria, sino también organizaciones como Consejo de Redacción, por ejemplo, han venido realizando en los últimos años. Lo otro respecto a estos medios comunitarios es que si los grandes medios están en crisis, los pequeños medios la están pasando aún peor. Aquí en Medellín muchos de los periódicos comunitarios dependían del presupuesto participativo, y pues si no tenían recursos por presupuesto participativo simplemente no podían circular. Y si les llegaba el presupuesto participativo en octubre, tenían que sacar 4 o 5 ediciones entre octubre y diciembre. Entonces, digamos que son muchas las dificultades que pueden tener estos periodistas que están haciendo este tipo de trabajos en municipios o en comunidades dentro de las ciudades. Sí, totalmente de acuerdo
contigo, destacar que es esencial, ¿no? El trabajo de los medios comunitarios locales me parece clave y no tengo mucho más que agregar de lo que tú dices. El tema de la capacitación me parece clave. Y otro rol que me parece esencial es esa lección de romper el miedo a hablar, que por muchos años fue ese silencio y que los medios comunitarios rompen ese miedo y creo que lo trasladan a la población. Y en ese mismo sentido es clave garantizarles la seguridad, porque están periodistas locales de pronto contando historias muy locales en las cuales quizás el victimario es vecino de esa población, ¿no? Entonces me parece clave esa protección, la capacitación, la valorización del trabajo que hacen y eso. En el esquema, digamos, de medios de comunicación, yo sé que los periodistas leemos medios, es decir, nos informamos acerca de la misma fuente que cubrimos. ¿Ustedes qué creen que les falta estructuralmente en este tema de periodismo judicial, de transición sobre verdad en cada país? ¿Cómo estructuralmente? Digamos, ¿tú qué crees que les falta a los medios acá en Colombia para hacer una labor mejor? Ir más a hablar con las víctimas y menos con el Twitter. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Ahora estamos haciendo noticieros basados en lo que sale en Twitter y es una cosa un poco ridícula. Entonces yo creo que es volver a la esencia. Yo diría que no es nada nuevo, es volver a la esencia de lo que es el periodismo, ir a hablar con la fuente, pero también ver a esas víctimas no como una simple fuente, sino como lo que son, como unas víctimas, como unas personas que fueron violentadas y que nosotros no podemos llegar a volver a victimizarlas, sino hacer nuestro trabajo de una manera bastante más responsable. Pero yo diría que es eso, es volver a la esencia de lo que es el periodismo. Yo diría que, bueno, en el caso de Guatemala, bueno, creo que cualquier caso, es esencial mantener esa cobertura, mantener el dedo sobre el renglón diciendo esto pasó y esto nos sigue pasando. Y entonces, o sea, los medios de cualquier manera tener en su agenda ese tema como uno de los temas a cubrir, ¿no? Porque la coyuntura, etcétera, se te olvida y cada cierto tiempo, en el caso de Guatemala, con los juicios, entonces regresa y luego se borra y nos olvidamos que es el posconflicto, que todavía estamos viviendo esos estragos. Y entonces me parece clave mantenerlo como una línea de investigación y una línea de cobertura permanente. Muy bien. Víctor Casas, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Y Alejandra Gutiérrez, gracias por Muchas venir. gracias. Esto es Radio Gabo, una iniciativa plural de varias entidades para hacer una transmisión en vivo, más no en directo, desde el Festival Gabo y hacerle preguntas a los principales protagonistas. Mi nombre es Andrés Páramo Izquierdo, nos vemos pronto. Chao.